Good morning, everyone. Thank you for being here. Buenos días. I'm going to go ahead and call the meeting to order. I know Ya Commissioner voy a Dunlap llamar is a on the comenzar way. la sesión. So let's start with introductions, starting with our clerks, the board, and we have a lot of staff, so we'll do the manager and the executive team. We'll start with you, Madam Clerk. Good morning. I am Christine Smith. The board, Smith. welcome. Good morning. I am Arlissa Eason, Deputy Clerk to the Board. Lisa Eason. Good morning. I am Mecklenburg County Commissioner Elaine Powell, representing Huntersville, Comisionada Davidson, de Cornelius, and Huntersville, North Charlotte, Davidson, and District North 1. Charlotte. Good morning, I'm Laura Meyer, and I Laura represent Meyer, District 5. Distrito 5. Good morning. I'm Susan Rodriguez Susan McDowell, Rodriguez elected by the people of McDowell, District 6. del Distrito 6. Good morning. My name is Lee Altman, County Lee Commissioner Altman, serving at large, and I also comisionada have the privilege of serving as Vice Chair. y de Welcome. vicepresidente. Good morning again, everyone. My name is Mark Jarrell. I've been elected by the people of District 4. Also have the privilege of serving as chair of the board. Good morning and welcome to this beautiful crowd this morning. My name's Arthur Griffin, and I have the pleasure of serving as a county commissioner at large. Good morning. Buenos días. My name is Vilma D. Leake, and I represent the most powerful district in the county. And it's good to see you this morning, especially staff. My question to the chairman, why did we have to be here at 9 o'clock? What about 10 o'clock? I tried to make it 8 o'clock, but I got nixed. Traté de ponerlo a las 10. Thank you. Thank But you. thank you, staff, for being here. Gracias a todo el personal por Can't make it without you. Good morning. My name is Yvette Townsend Ingram, and I serve you at large on the County Commission. Welcome to everybody. Good morning, Tyrone Wade, County Attorney. Good morning, Dina Diorio, County Manager. Good morning, Mike Bryan, incoming county manager. Good morning, Anthony Troutman, deputy county manager. Good morning, Leslie Johnson, Deputy County Manager. See Mr. Ramos. Late. No sneaking in here. Eric Ramos, Deputy County Manager, Chief of Staff. All right. Did we get everyone on the executive team? Got everybody? All right. George, you want to introduce yourself, please, sir? George Dunlap. Thank you. Before I turn it over to the manager, a couple things that I want to say. One, I want to say, as Commissioner Leake indicated, thank you to staff for your hard work on this, on the recommended budget. I want to remind my colleagues at this time, the budget is actually ours. Today is not debate day. Today is decision day. So I know that there will be motions that will be made. We'll vote those motions up or down. If people need clarifying questions, I get it. But today's not the day for statements and pontification. Today's the day to make decisions. I want to thank my colleagues for the hard work that's been going on behind the scenes. This has been a very difficult budget for the majority of us since we've been here. And there are some very difficult decisions that we have to make. When we get to some of these items where motions will be made, I am going to slow it down to make sure that we are crystal clear on what we're trying to accomplish and what we're doing. So, but I think the majority of the budget we should be able to rock through, but there are probably 4 or 5 items that will require us to take some time. We were not going to do the normal 3 minutes. There'll probably be onesies and twosies at best. Also, as we are moving through this, I know that there are going to be a few no's. I will give you some extra runway so that you can really make sure that your point is made around why you may be voting no on a particular item. But other than that, again, clarifying questions and voting up or down. So I hope everyone is clear on that. And at this time, I'm happy to turn it over to our county manager, Dina Diorio. Thank you, Mr. Chairman. Before we begin the straw vote, I do have a few words I want to say and a few things that I would like to stress. This budget is a delicate balance between protecting critical services, reducing spending in non-mandated areas, strategic service expansions, and mitigating a tax increase to the extent possible. The reduction to nonprofit organizations is long overdue. While we have asked our departments to reduce spending each and every year, totaling $218 million since 2015, we have not required our nonprofit partners to do the same. Each reduction is based on either data, performance, redundancy to
other las county programs compañías are sin fines de underutilization. lucro, Mecklenburg County provides rebajaran funding los for costos. 169 nonprofit programs totaling over $61 million. 169, Those organizations compañías subject to sin funding fines de reductions were lucro disappointed by my recommendation. However, the vast majority chose to accept the recommendation with dignity and quedaron en grace. aceptar la There are those, recomendación. however, who believe that advocacy will win the day, and those are the ones that are getting the attention of the board as we begin the straw vote process. Approximately 42 organizations were impacted, yet less than 5 are getting that second look. Budget decisions should not be based on who advocates the loudest. Picking winners and losers based on who advocates the loudest instead of looking at the rationale is not in the best interest of those we serve, and it does not hold organizations accountable for results. I do want to specifically mention Roof Above. I want to be crystal clear. There is not a recommendation to cut funding to the Giles Center. No hay That una program is funded by recomendación para ARPA, cortar and that los contract fondos al ends in April Giles Center. 2026. Es por contrato Each que se organization that termina received abril ARPA funding 26 understood por that it is ARPA, time limited, and each were told they needed to sabían have a que era sustainability plan in limitado place. en su In my tiempo. opinion, advocating loudly is not a sustainability No plan. es un In addition, buen to stand plan before you and abogar represent that a funding voz has been alta cut por is ese disingenuous cambio. at best. As Commissioner Jarrell stated at our meeting on May Comisionado Jarrell 22nd, dijo el I delivered the 22 budget de that you asked me de to mayo. deliver. At our budget retreat in January, En you all enero raised your también hands and directed me, levantaron la in quotes, mano to cut y deep me to help dijeron mitigate a tax que increase. hiciera I was clear at that time that the cuts would come primarily to nonprofit organizations, as county departments have cut as much as they could. There were no surprises in this recommended budget. Finally, as your new county manager gets ready to take the helm, trust is of utmost importance. When you unanimously give direction to the manager must trust that the board will honor that and do what they say they're going to do. Without that trust, the manager could lose credibility in the community and his ability to lead will be impacted. So I ask that you take all of this into consideration as you move through the straw vote process. Thank you. That's it. Thank you. Okay. So with that, I think, Adrian, are you ready? I'm ready. Thank you, County Manager DiOrio, Chairman Jarrell, members of the board. So before we begin, I do want to go over and review the process as well as demonstrate our straw vote workbook. At your seat, what you will find is a printout of all the responses that were provided to the board to your follow-up questions, as well as the straw vote workbook itself, so you can reference it. Here is the straw vote process. El proceso del voto preliminar, el primer paso es que cuando un miembro de la Junta hace una petición para cambiar el presupuesto recomendado y si hay un aumento en un sitio, hay que haber una rebaja en otro sitio. El punto número 2 es la discusión y de hacer las preguntas para aclarar. Quiero decir que si se hace una moción sustituta, entonces sí se requiere que haya una segunda. Si es por mayoría, entonces vamos a reflejar el cambio en el presupuesto. Y una vez que se terminan todas las decisiones, se le dirija al personal que nos dé un presupuesto para adoptar el 3 de junio. Aquí está el libro de trabajo. Ahí pueden ver los gastos completos, el balance de fondo y la tasa de impuestos. Puede agregar $3 millones a CPC y el impacto total se puede ver y en los dólares del condado y sobre la tasa de impuestos. Está dividido en secciones. La primera sección es para educación para CMS y CPCC y después en la página 3 comienza la sección de servicios sobre la deuda
y todos los servicios del condado, comenzando en la página 4 y en la página 18, debe tener una lista de todas las cosas que están financiadas. Vamos a comenzar cuando estén listos. Cuando terminamos con cada sección, vamos a tomar un voto. Para un cambio de propuesta es cuando van a tomar un voto. Tengo una pregunta. ¿Nos puede hacer esa demostración otra vez sobre el cambio? Eso muestra el punto 9.7. Lo que ven aquí a primera página, los números en verde, $3 millones, aumentó los gastos por 3 millones y es .1 centavo, 49 centavos. Ahora lo que ven sin cambio y la tasa de 49.27. Entonces, ¿dónde vemos .96? Podemos calcular eso, pero la tasa del 2025 es 48.31 y lo recomendado para el 26 es 49.27. Gracias. ¿Hay otras preguntas ahora mismo? ¿Quieren comenzar con la parte de educación? Yo creo que es página 2 de lo que tienen en su paquete. El presupuesto para CMS y para CPCC. Ahora están preguntando si quieren cambiar algo. Si alguien recomienda un cambio, me deja saber y yo le doy la palabra. Comisionado Griffin. En mantenimiento de capital, Adrian, puede sacar 10 millones y eso nos vuelve al 22, a lo que pasó en el año 25. Quiere rebajar donde era 22,960. ¿Podemos hacer eso? ¿O tenemos que votar sobre eso? We'll take that as a motion. It does not require a second. And so he's just, but do we have to take a vote and he's tenemos just que votar. So we could see the change? Él solo está pidiendo ver qué pasa si hacemos el cambio. ¿Es posible demostrarlo sin tomar un voto? Si quieren hacer un montón de cambios, preferimos un voto. Vamos a seguir adelante. ¿Hay cambios propuestos? Going once. All right, it's been moved. Está bien. Commissioner Leak, 1 minute. Comisionada Leak, 1 minuto. Pensé que no iban a tomar el tiempo. Sí, no, les dije que 1 minuto. Mi pregunta es el suplemento para los maestros. ¿En dónde está eso? Eso está en la referencia número 1 de los maestros. Sí. ¿Me puede decir? ¿Eso es para las nuevas
maestras o las maestras con más experiencia. El suplemento es para incrementar el suplemento del condado por 5%, el 5%. Para todos, solo para los maestros. Es según lo que yo entiendo, es solo para los maestros. Cuando usted habla acerca de maestros certificados, no que estén enseñando, sino que estén en posiciones administrativas. Campanita. Bueno, esto es para maestros certificados a nivel nacional del sistema escolar. Esto es para posiciones certificados. Así es de que no sé cuántos maestros certificados están haciendo ciertas funciones en el sistema escolar. Todos a favor digan yo. La siguiente sección en la página 3. Este es el balance del Fondo de Servicio de la Deuda. Es de 49.27 centavos en el impuesto total. Señor presidente, ¿necesita una moción para aprobarlo? No necesitamos una moción para aprobarlo. No necesitamos tener una moción. Si están listos para proceder, parece que tenemos dos preguntas. Una de la comisionada Rodríguez. Gracias, señor presidente. En el artículo 15, me gustaría hacer una moción para que cambiemos. ¿Alguien lo secunda? Sí. ¿Todos listos para eso? Pregunta. Comisionado Dunlap. La manera en que está escrito permite flexibilidad para comprar los terrenos y para qué propuesta. Así es de que quiero entender por qué queremos cambiarlo. Yo sé que por qué queremos restringir el uso de terrenos de CMS. Comisionada, ¿puede explicar por qué es esto? El propósito de esto es para ILAP y se ha establecido verbalmente, Campanita. No es para CMS, es para ILAP. El mismo razonamiento. Aunque tuvimos conversación verbal en la Junta, es un plan de acción, según yo entiendo. Por favor, hablen el micrófono que no se oye. Me gustaría tenerlo para ILAP. Comisionado Griffin, le quiero hacer una pregunta a la gerente. En términos de adquisición de terrenos, ¿es solo para parques y recreación o sea, no nada más para las escuelas o para compra de terrenos de otras cosas? No es para CMS. ¿Será para espacios abiertos? Pero lo que les quiero decir, no prohíbe cambiar esto en el futuro a la Junta, si es que queremos que sea algo diferente. Ok, vamos a tomar este voto. Todos a favor, levanten la mano. Los que se oponen. Eso es 5-4, señorita gerente. No pude ver todas las manos. 5-4 de cambio a ILAP. Así es de que su moción pasa. ¿Está bien? ¿Algún otro cambio en esto? ¿Listos para proceder, Adrián? Está bien. La siguiente sección está en la página 4.
Estos son todos los servicios del condado y la sección va de hasta la página 18. Nos vamos a asegurar de que todo el mundo tenga suficiente tiempo para revisar estas hojas. Y después de esto lo que va a seguir es el fondo. El balance de fondos. Señor presidente, ¿me puede dar una explicación de la reducción en servicios para los niños y servicios para personas mayores de edad? Sí, de 41 y 44. Señora Adrián, ¿puede hablar al respecto? Déjeme ver si puedo verlo con respecto a las otras reducciones. Quiero ver si tiene algo que ver con el no uso de fondos. Hay cierta reducción. Si es que lo estoy haciendo correctamente, hay una reducción para programas de foster care, de crianza de niños temporales. Comisionada Rodríguez McDowell. Tengo una moción que hacer en la página 8. Antes de regresar a usted, ¿hay algún otro cambio en esta sección? Comisionada Allman, necesito clarificación. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia entre los colores indicados ahí? Si los servicios en rojo son servicios en los que las cantidades tienen restricción. El morado, los de servicios de color morado es donde la cantidad, no se tienen que hacer cambios, pero si la cantidad puede ser específica. El azul, que es la mayoría de nuestros servicios, se refiere a cosas que se tienen que hacer, pero hay flexibilidad en cuanto a la cantidad que se apropia. Y el verde es el que tiene la flexibilidad más grande. Por ejemplo, bibliotecas y parques. Comisionada McDowell, ¿qué número está mencionando? Tengo dos artículos. Es el 123. El primero es the 109,239 that was listed on our sheet as the court officials operating budget reduction. I spoke with Adrian earlier and he said that yo hablé con Adrian anteriormente y tuvo referencia al artículo 123 to put it under the right number. Para ponerlo en el número correcto, pero parece que es el número correcto, ¿verdad? Entonces, petición que se añada cierta cantidad a reducción del presupuesto y hago esta moción
our courts are already extremely underfunded, and porque nuestros tribunales ya están actualmente no tienen el financiamiento necesario. not be cutting in this area. Así es de que les pido que no se rebaje el presupuesto en esta área. You don't need a second on that. Commissioner Altman. Comisionada Altman, gracias. I think we'll be saying quite a lot this morning that Creo que hemos dicho bastante esta mañana. Todo lo que yo creo en todo lo que el condado funda. pangs about, but so the question is not La pregunta es is it needed? si es algo con valor, si es algo que necesitamos, pero ¿por qué si no queremos ver por qué gerente hizo esta recomendación? Program, which is a state program that we fund on behalf of the state of North Carolina. And so Esto es algo que fundamos a nombre del estado de Carolina del Norte. that we have with the court officials. They turn back hundreds of thousands of dollars every single year, and this year I think it's projected to be about 800,000. Yeah, it's over 800,000. So, I mean, while we say that Este año parece ser que tiene que ser $800,000 y esa es la razón por la cual lo recortamos. Yo entiendo la segunda parte de su respuesta, pero no entendí la primera. So there are two reductions. Hay dos reducciones. Because they're separated on our sheet. Bueno, es que están separadas en nuestras hojas. Well, I'll speak to both of these. So Bueno, voy a hablar acerca de las dos. 96,045 is La primera, la de fine collection is the responsibility of the state. There were some positions several years ago that the county provided to the state to help them with fine collection. And because this was a state responsibility, Debido a que esto era la responsabilidad del Estado the other amount, the y la otra cantidad 139, is because in looking at the contracts that we have, es porque al ver los contrastes que tenemos, we realize there is funding in realizamos que hay financiamiento operating, which is like en CMS, en operaciones, en capacitaciones y otras cosas que puedan necesitar for each of those positions. So it was a para cada una de esas posiciones. Okay, let me go to Commissioner Townsend Ingram, please. Está bien, ahora vamos a pasar con la comisionada Townsend. That fine collection. Tengo dos preguntas. Does it come to Mecklenburg County? It goes to the state. Fines and forfeitures have to be all of the fines from the En court cuanto a multas, they help to support the state's operation. eso ayuda con las operaciones de los tribunales, Courts does help the county support ayuda a apoyar al condado, a los edificios. Algo de esto también va para las escuelas. Segunda pregunta. Do they have privy to reallocate those funds, or is it basically just what we designate? Es básicamente lo que nosotros asignamos. Bueno, ellos de hecho tienen flexibilidad a través del año. amount of turnback. We made sure that the Nosotros nos aseguramos que los tribunales hagan lo que puedan hacer y que utilicen estos fondos de la mejor manera posible según sus necesidades. Then I support the motion. Yo apoyo la moción. Let me go to Commissioner Leak, then I'm coming back. Está bien, déjenme pasar con la comisionada Leak. Hold on one second. Un segundo, señora Leak. 123 first. I'll come back to you. En la 123. This 123 first. Primero necesitamos encargarnos de esta, de la 123. Usted dijo que se regresaron $800,000, sí. that is the intent. Yes, that's what we. Sí, esa es nuestra intención. Okay. So the only clarifying question that I have, let's La única pregunta que necesita clarificación es, spending and needing more money. There's nothing that stops them from coming to the board saying, "Hey, can you help?" That's correct. That's correct. no hay nada que les impida que regresen a la Junta y nos pidan más ayuda. Let's see by show of hands. ¿Alguien tiene? Todos a favor levanten la mano. Los que se oponen levanten la mano. Motion A- Así es de que no pasó la moción. that was 123. Commissioner, Eso fue con respecto al artículo 123. Commissioner Rodriguez McDowell wanted to address. Well, that was, I think we sort of, I mean, the 19605, we also discussed it in that, and so
guess Okay. that's also going to fail. So. Okay. Bueno, ya habíamos hablado de la otra y pienso que también no iba a pasar la otra moción. Just state what that title is with the line item while I'm, thank you. Okay. Do you want me to say it right now? Or? I looked up, but it's, I have to do that, so. All right, thank you. Está bien, gracias. Let me turn to Commissioner Leak. Pasemos con la comisionada Leak. 56. This nutrition program. El programa de nutrición para personas adultas. ¿Cuál es el recorte? On page 5. En la página 5. Let me look and see. Déjeme ver. I don't believe that we did do a reduction to senior citizens. No creo que hayamos hecho una reducción para las personas mayores de edad. Es lo mismo que teníamos. No hubo una reducción. I think that what's confusing is that Creo que there's the total amount and then there's the county amount, and so a portion of that, it looks like a Creo que la confusión es de que hay una cantidad total y una cantidad del condado. Así es de que lo que usted está viendo en la parte del condado es de cuántos están. portion of it's being funded from a different source. So if we don't get the federal funding, we won't have it. Well, that's a true statement. We will have a reduction if we do not get that federal. Bueno, si no recibimos los fondos federales, sí habrá una reducción. This ended at what page? So this ended, this ends on page 17. Esto termina en la página 17 Again, on page 18 is where we have y en la página 18 comenzamos con lo siguiente. Tomémonos unos minutos para revisar el resto de las páginas. I'm looking at Prospera. Are you going to handle that later? I am going to handle that later. En la página 17 al final. No, she was looking at 132, but that's going to be addressed. Mencionó el número, no, estaba viendo el número 132, pero eso vamos a hablar de eso más adelante. Tengo una pregunta. Commissioner Meyer. Comisionada Meyer. On 9, under number 145, for example. Por ejemplo, bajo el número 145, But nothing from county. dice recomendaciones de la cantidad total, pero no dice nada para la cantidad del condado. 41 through 146, these were Para los artículos 141 a la 145 hotel, motel tax or tourism tax, and it has to be used for tourism activities. tiene que ser utilizado para tours y actividades The result on the county dollars. y se puede ver en los resultados de los dólares del condado. How much have we received for this? ¿Cuánto hemos recibido para este presupuesto? What we have for 2026 Lo que tenemos para 2026 es de 2 millones Thank you. y pico. Commissioner Griffin. Comisionado Griffin, si nos puede dar información histórica acerca de esto. we did. So we have a 3-year. Sí, tenemos el historial de 3 años. Yes, if you look on page 4, Sí, si ven la página 4, these are the combined responses. estas son las respuestas combinadas que mandamos anteriormente. Through the recommended 26. Son las recomendaciones para el año fiscal 2026. ¿Está bien? Okay. If you guys will just give me a sign if you're good to go. I know you're still going through that. Si me señalan si han terminado, me dejan saber. You're good to go. All right, one down. Commissioner Meyer. Comisionada Meyer. 71 Camino Health Center.
171 Centro Comunitario de Salud. ¿Es para salud específicamente? No, it's for health-related programs. Es para programas relacionados a la salud. I'm sorry, 171. 171 es el número. Camino Health Center. And they can't use it for anything else. No lo pueden No, their usar para contract is otra specific cosa. in terms of what they can El contrato es específico, les Commissioner Hall. especifica lo que Madam pueden Manager, usar. Why is RAIN HIV early intervention zeroed out? ¿Por qué RAIN Early Intervention, intervención temprana, está tachado? So, RAIN 72,555. 72.575 fue una rebaja porque RAIN antes fue de CSG y después se convirtió en un vendedor y era el blanco era 85 y daban pruebas de VIH y hubo falta de uso de fondos. El doctor Washington, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos dar estos servicios y los servicios para PrEP? No quiero rebajar el acceso a estas ayudas. Quiero asegurar que los servicios estén disponibles. Estos números no son una rebaja de servicios para el programa HIV. Quiero asegurar que todavía hay pruebas. Sí, comenzaron como parte de su solicitud para CSG, pero también tienen otras fuentes de fondos y están consolidando los varios fuentes de financiación en una. ¿Alguna pregunta más mientras está el doctor Washington? Comisionado Leak. How many programs are we supporting? ¿Cuántos programas estamos apoyando para salud mental? Un momento, comisionado Leak. Quiero terminar de hablar de RAIN. Yes, starting with 170, I think it is. Creo que el número es 170. And 171. Y 171. Commissioner Leak, I don't know the exact number. No sé el número exacto de los diferentes programas, pero sirven o presentan los mismos programas. Pueden ser múltiples programas que están financiados. No tengo enfrente de mí los detalles de ese renglón, pero puede ser más de uno. Gracias. Comisionado Dunlap. Le permito a la comisionada Meyer hablar primero. En el 190, donde dice servicios de salud de la escuela, se trata de enfermeras de las escuelas. Y del 183, cuando se trata de WIC, mujeres y infantes. Señora Townsend Ingram. Una pregunta sobre Charlotte Sports Foundation. Charlotte Sports Foundation. The Charlotte Sports Foundation. What line item is that included? Is it 68? ¿Es el número 68? So there are a couple different programs. Hay diferentes programas.
Si se refiere a nuestra contribución para el Duke Mayo Classic, que fue una rebaja, en la página 9 se ve la rebaja. 145 y 141 también. Okay, thank you. I thought Gracias. children's sports. Okay, thank you. Okay, Commissioner Powell. Comisionado Powell, Number is medic. ¿cuál número es Medic? 157. So I just want to confirm on the budget because it's the same. Quiero confirmar en el presupuesto That is because the $7 million for los 7 millones de dólares para ambulancias está en reserva. Quiero asegurar que el dinero o los fondos para el estudio que los bomberos querían, Medic iba a pagar eso. Por eso no es parte de este presupuesto. Medic va a pagar de parte de sus fondos. All right, so I think everybody has had the opportunity to go through. Creo que todos han tenido la oportunidad, señor Dunlap. Pongo la moción que se adopte servicios del condado. County services. Oh, county services, okay. All those in favor, let's Todos en show of favor, hands. muestren la mano. All right, that is unanimous. Es unánime. Passes. Esa moción pasa. Ahora en la página 18 se pueden ver todos los números de balance de fondo y todas las recomendaciones. We'll give everybody a minute to go through these. Le damos un minuto para Let's take- mirar Before we estos. take any appropriation, any additional fund balance options, let's vote these up or down. Vamos a votar que sí o que no en estas. I have a question. Yes, Commissioner Powell. Typically in fund balance, we don't have Típicamente en Fund Balance budget items. no hay un artículo que se repite. Support the new positions for the attorney. It's not just ¿Me, one year. me puede explicar lo del un gasto para el abogado del condado? Van a tener unos costos únicos para tecnología. No es para salario, es para el costo de tecnología. I'm the motioner then. You are the motioner today. Hold on. Motion that we. Hold on one second, Commissioner. I'm sorry. Commissioner Townsend Ingram. Okay. Señora so, Townsend Ingram. because I'm going to plead that this is my first time going through the Strabo process. Esta es So mi primera vez en estos votos if there is preliminares. something, for instance, if I wanted to Si yo quiero estar en desacuerdo, digo, por ejemplo, con Crisis Assistance Ministry, that chance because I voted No, on all of them. ya perdí mi oportunidad. This is the manager's recommendation. Estas son las recomendaciones del gerente y todavía tenemos una cantidad disponible y usted puede hacer una moción para So, but what I need us to do as a board is to vote the manager's recommendations up or down. quiero votar como la Junta entera sí o no sobre las recomendaciones de la gerente. Well, except this, her recommended was to cut. Pero la recomendación de la gerente era de cortar y yo no quiero cortar. Not part of this list right Pero So you can ese grupo de Crisis Assistant Ministry no es parte de este grupo. we do want to speak to crisis Sí vamos a hablar sobre ese grupo de Crisis Assistant Ministry fund balance. como parte del balance de fondo.
Pero primero quiero que votemos sobre la recomendación de la gerente. Le vamos a dar una oportunidad de hablar sobre crisis. If I'm in order, I would like to move Quiero fund balance. poner mi moción. Comisionada Meyer, usted hizo la moción, pero quiero que alguien me puede explicar el Museo de la Guerra Revolucionaria. ¿Me puede explicar cómo puede justificarlo? Es una exhibición única a esta región. Vamos a ser el único museo dentro de un radio de 4 horas que va a tener este programa virtual, interactivo, y tiene un impacto de desarrollo económico en nuestra región y en nuestro condado. No impacta la tasa de impuestos, pero nos da una oportunidad en tener esta exhibición en Mecklenburg County. ¿Esto se ha visto en otras partes? No. Nosotros somos los primeros para recibirlo. No se ha visto en ninguna parte. Gracias. Yo creo que esas son todas las preguntas. ¿Todos en favor? Levanten la mano. ¿Todos los opuestos? Sí, yo estoy opuesto. La moción es para todo. Vamos a hacerlo de nuevo. La moción es adoptar todas las recomendaciones de balance de fondos. Todos en favor, levante la mano. Eso queda unánime. Gracias. Thank you, Commissioner Leak. Adrian? All right, so that is the last section that we Esa es la última sección que tenemos. At this point, are there any other changes to ¿Hay otros cambios para consideración? Vamos a poner algunos cambios para considerar. Hay una recomendación para cortar fondos para ciertos vendedores. Comisionada Rodríguez McDowell, usted quería hablar de los precios, de la Crisis Assistance Ministry. Adrian, podemos hablar de lo que es el balance de fondos y lo que es la política de servicio de la deuda para entender completamente lo que está disponible y cuáles son las implicaciones sobre el balance cuando sacamos dineros adicionales del balance de fondos. Sí podemos hacer eso. Aquí van a ver este cuadro y esto les muestra la proyección de lo que para finales del año fiscal. 532 millones y que hay una política que dice no gastar menos de 28%. 466 millones. Eso nos da 96 millones de dólares de balance de fondos y la gerente recomienda 30 y hay 466. ¿Tienen los datos históricos para indicar cuál fue el balance más bajo que hemos tenido? Eso no lo tengo presente. Pero sí les puedo decir que miramos unas cifras antes
que a fines de año era más del 28%. Estamos en 96 y eso es más bajo hasta el 2019. ¿Cuál fue en el 2008? Sí puedo, pero no en este momento. Solo señale eso porque fue la recesión. ¿No se acuerda de eso? Pero eso invocó un cambio de política. Comisionada Rodríguez McDowell, gracias. Adrian, ¿cuál es el número básico para lo de AAA? Le voy a dejar a la directora de finanzas que hable de eso. Señor White. No ponen reglas específicas, pero miran la situación financiera entera. Lo que sí le puedo decir es que la mayoría de jurisdicciones de nuestro tamaño con una tasa de AAA tienen un 35% de balance de fondo. Eso es lo que tienen, pero hay diferentes maneras de calcularlo y algunos tienen otras fuentes de financiación. Puede ser, por ejemplo, impuestos sobre la venta o a veces es sobre impuestos sobre la propiedad. No hay un número específico que podemos mirar en otras situaciones donde tienen una clasificación AAA. ¿Hay manera de decirnos cuándo hemos gastado? ¿En qué porcentaje nos deja? No es 28%, pero ¿dónde queda la 30-35%? ¿Dónde queda esa línea? Buena pregunta. No sé si eso está en este cuaderno. Es como 32 o 33%. ¿Dónde está la línea gris? Voy a hacer el cálculo ahora. Comisionado Powell y comisionado Dunlap. Quiero que Dina que nos diga lo que estamos anticipando para el año entrante. Pero también precaución para el año que entra debido a la falta de experiencia. Así es de que como parte de su discurso de recomendaciones de que dice que no han recortado ninguna posición, pero yo quiero ver cuál es su preocupación, no nada más del año fiscal 2026, sino también el año fiscal 2027. Bueno, yo pienso que también Adrian tiene preocupación de eso. Nosotros sabemos que la construcción ha bajado, así es de que nuevo crecimiento va a estar limitado. No sabemos cuál va a ser el impacto para los próximos años, cuántas rebajas habrán en el año fiscal 2026 y el año fiscal 2027. Tenemos que asegurarnos de tener cierta flexibilidad para el año fiscal 2027. Campanita. Y este es nuestro fondo de emergencia. Sí. Así es de que para mí siento que necesitamos proteger eso.
These are such uncertain times. Estos son tiempos de incertidumbre y quiero que se protejan. Gracias, comisionada Meyer. Yo paso por ahorita. Comisionado Dunlap. Yo sé que el comisionado Dunlap tiene ciertos comentarios. Pero pasemos primero con la comisionada McDowell Rodríguez. 30.2 is where we end up with that amount of fund balance being used. 30.2%. Ese es el número exacto. Es un número, es una coincidencia que sea el mismo número. Risas, risas. It's 30.18871. Okay. Thank you. 30.18. Did you have additional follow-up on? Just go ahead and follow up. No. ¿Alguna pregunta de seguimiento? Okay. No, gracias. Just like you had with the workbook, if we are to add Si nosotros añadiéramos, where we are percentage-wise nos fund balance, if we ¿nos were- puede decir en qué porcentaje estaríamos? Let me demonstrate. Déjenme primero demostrarles. For sheriff vehicle computers, add, I don't know, $500,000 or 5 million. Just pick a number. No sé, si por ejemplo aumentáramos 500,000 o 5 millones Barely moves it. Make it 50 en el artículo 332 de vehículos de computación. Take that out if you would. No sé, son ejemplos que estoy dando y lo pueden ver el cambio en la gráfica que acabo de mostrar. Let me recognize Commissioner Dunlap. Déjenme reconocer al comisionado Dunlap. Bueno, mi pregunta no es la misma que la de Susan, pero similar. As it relates to fund balance, Cuando se relaciona al fondo de balance. that we were right around 32%. 30.2%. Creo que dijimos que estamos en el 30.2%. We see large cities around 35%, It's a range, 30 to 35. 30 to 35%. So right now we're El rango es entre 30 y 35%. The bottom end of that range. Sí, estamos en la parte baja de ese rango. Bueno, esa era mi pregunta. All right, so I appreciate the clarification on the fund Aprecio la clarificación del fondo de balance, balance. This next portion of what porque esto va a impactar la próxima sección de donde estamos additional appropriation. So, let me start para las asignaciones necesarias. Commissioner Rodriguez McDowell. Déjeme responderle la pregunta a la comisionada McDowell con respecto. I would like to make a motion Me gustaría hacer una moción de que nosotros sigamos financiando completamente a Crisis Assistance, Some discussion. ayuda a las crisis. Commissioner Dunlap, Ahora, comisionado Dunlap, ¿tiene algo que decir? Dunlap, I'll come to you. Después regresaré con... Bueno, no sé cómo vamos a hacer esto, pero lo que le puedo decir es de que no quiero estar escogiendo a los ganadores y perdedores. thought that I would give some consideration to Yo pienso que le daría cierta consideración a cambios, pero quiero ver todos los cambios antes de que yo vote, porque si yo voto para un cambio y algo más pasa, entonces algo que esté fuera de árbitro, to collect all of the entonces recommendations, pienso que primero recolectemos todos los cambios recomendados y después puedo votar. Commissioner Griffin. Está bien, comisionado. Had proposed was everyone that was zeroed out, and I spoke to everyone on the board about this, Yo ya hablé con todos de la Junta acerca de estos. to be able to offer Todos podrán ofrecer 50%, 50%, allow people at least 50% of que se le amount that was eliminated. permita por lo menos 50% de la cantidad eliminada. Been asking, so we don't even need to go through that. But to your point, I think I am ready to Creo- be able to go
Creo que estoy listo para ir abajo de la lista y creo que en este momento, debido a cómo vamos con el tiempo, sería bueno obtener clarificación para que podamos lidiar con eso de esa manera y que nos sintamos cómodos al respecto. ¿Le puedo hacer una pregunta de clarificación? ¿Usted está usted sugiriendo que se financie esto del fondo de financiamiento? Sí, eso es correcto. Nada más quiero que eso sea de lo que usted está hablando para que el público entienda. ¿Hay algo más de lo que quiero hablar? Al final del año calendario, el 31 de diciembre del 2025 o 2026, del 2025, para no estar lidiando con el próximo ciclo del presupuesto. Esto sería una they could make up whatever difference that we don't have, and the board is not dealing with it moving forward. Okay, I think it's good that that's clear. Yeah, and thank you for that clarification. Make sure that's included. Gracias por la clarificación. Will do. And so we're not there yet. Let me go to Commissioner Townsend Ingram, and then I'll come to Commissioner. Pasemos con la comisionada Townsend Ingram ahora. Just intimated about making the change for all of them, and that was my concern about being able to give them a little time to ramp down. Whatever, either, so if it's not the percentage, so that's si no es el porcentaje, mi pregunta es, si no estamos dando el 50%, la mitad, y después incluirlo para el año fiscal completo, entonces nada más darle 6 meses. ¿Cuál es la diferencia entre las cantidades de financiarlos por 6 meses ¿Me está entendiendo correctamente? No estoy entendiéndole correctamente. Lo que yo sugiero es que para algunas de estas organizaciones es que se dé el 50% de lo que están pidiendo originalmente y que ese 50% termine el 31 de diciembre. Yo creo que una otra manera de decir eso es de que uno va a asignar la mitad de lo que se recorte y que se pueda gastar en cualquier momento hasta el 31 de diciembre. Eso es lo que yo estaba viendo. Comisionada Rodríguez McDowell hizo una moción con respecto a ayuda para las crisis. Usted no tenemos que votar en esa moción ahorita. Gracias. Lo que me gustaría hacer ahora es regresar a lo que estaba diciendo el comisionado Dunlap. Yo voy a hacer una moción, pero cuando yo nombre la organización, y díganos más o menos por qué se hizo la recomendación, y les voy a pedir a mis colegas que sean pacientes y después voy a hacer unos ajustes y después voy a dar un paquete de lo que yo quiero hacer una moción. Bueno, aprecio esto porque todos tenemos nuestro horario abierto hasta las 5 de la tarde, o sea que no tenemos prisa. Sí, y esta fue su sugerencia. Bueno, es importante. Sí, es importante. Aprecio que usted sugiera eso porque lo tenía en mi mente, pero tiene sentido hacerlo de esta manera. Comenzaré con el principio de la lista. Todos ustedes tienen esta información que Adrián les envió. Alguno que sea un vendedor
y se le haya recomendado 0%. First one, the cut was for 593,400. Adrian's going to walk you through these. Okay. En la primera el corte fue de $593,000. The reduction was 593,400. La reducción fue de $593,400. CCR for workforce development, and the remainder was behavioral health. Y el restante fue de conducta del comportamiento. With this one, we're talking about there were very few participants. Con esto estamos hablando que hubieron muy pocos participantes. Commissioner Townsend. Comisionada Townsend. Los números nos pueden decir una cosa, pero cuando hablamos de desempeño, estemos hablando de no hay duda de que los servicios que ellos proveen están lastimando otros servicios, especialmente los que incluyen la salud mental de los niños. O sea, si nada más van a ofrecer tutorías ahora. Deputy County Manager Trotman had something, and then Commissioner Griffin. La comisionada Griffin tiene algo. Was related to the tutoring portion and the social emotional aspect of the budget or mental health. En cuanto a la salud mental, it was duplicative of the CMS work. Fue duplicado del trabajo del CMS. To their students as well. Commissioner Griffin. Comisionada Griffin. Comisionado Griffin. When the manager read her piece when we first started, she indicated Cuando comenzamos, la gerente indicó en el retiro. Yo nada más quiero clarificar lo que dijo la gerente. Si hay agencias de vendedores que no fueron impactados con el desempeño o los resultados, no tengo problema en términos de levantar mi mano para recomendarlos. Con respecto al primero, en el primer año que yo lo dije, hubo una presentación de PowerPoint y esta organización indicó había una indicación de un número con respecto a las tutorías de CMS. Yo quiero saber si hubo un impacto positivo o si la presentación de PowerPoint no reflejó eso. Pero cuando usted, Adrian, indicó acerca del desempeño y servicios dobles, eso me dice que no fue un impacto positivo. Yo no estaría en esta situación ahorita si tuviéramos objetivos inteligentes. Y si algo nos dijera, eso es lo que este programa intentaba hacer y lo hizo o no lo hizo. Pero todos tenemos el derecho de hacerlo y respeto a todos nosotros. Pero para mí este es un voto al cual yo no voy a apoyar. Gracias. Pasemos al siguiente. Spark Network, LLC. So, and let me, if I could, speak to the next several, because they're all. Ahora déjenme hablar del siguiente punto de salud mental y del punto de educación. Hay varios contratos que proporcionan servicios y ellos hicieron su propia revisión
y proporcionaron estas reducciones en base a sus evaluaciones. Así es de que por eso tenemos estas reducciones recomendadas. And the program provides outpatient therapy and counseling for county services, our county residents, but all of the behavioral health. Todos los servicios y contratos de ayuda conductual. Yo sé que estamos hablando de ARJ. I got you. Just to be clear, Commissioner Altman. Can you say which ones they are? ¿Nos puede decir cuáles? Took them in a lump, but you didn't actually articulate. Go ahead. Yes, so Sid Kimmel. Sid Kimmel, Network. Spartan Network. The Enlivian behavioral. Enlivian. Zeroed out. También Alliance Center for Education. Esos fueron tachados. Todos son de salud conductual. Y había otro de $4,800 de salud de niños. Right, and so well, I guess just so that you're clear, so the Center for Child Health. El Centro para Salud de Niños, el proyecto fue completado, pero si se le agrega 50%, no hay un proyecto para financiar. El programa fue completado, entonces el financiamiento se acaba. Por eso yo quería hacerlo renglón por renglón. Eso me ayuda. Center for Child Health está completado. ¿Qué dijo de Spark Network? Porque hubo poca participación de clientes y resultados no fueron claros. Alliance Center for Education, poca satisfacción de clientes. I'm sorry, Commissioner Altman. Thank you. I'd like to just sort of level set like where I am in this conversation. Quiero asegurar dónde estoy en esta conversación. Los nombres son nombres de confianza en la comunidad y han dado servicios buenos a nuestros ciudadanos. Yo he leído cada correo electrónico y he escuchado a todas las personas que han venido a hablar en nuestras reuniones públicas. Y esta junta está acometida a ayudar a personas vulnerables. Queremos hacerlo con los grupos de más ayuda. Estamos ligados con los resultados o el bienestar. El querer tachar algunas de las organizaciones no quiere decir que no estemos todavía comprometidos con el servicio. Born a social worker in her professional career. Our entire staff, they are todo nuestro personal están alienados tratando de lograr el mejor resultado para nuestra población. Quiero que todos entiendan nuestros motivos. Lo que queremos hacer es encontrar duplicaciones porque no tenemos suficiente dinero. Tenemos que tomar buenas decisiones con los recursos que tenemos. Entiendo que las personas están haciendo muchas preguntas sobre estas organizaciones. Estoy de acuerdo con la comisionada Altman que este tipo de discusión en público puede malograr los nombres de algunas de las organizaciones. Eso no es lo que queremos hacer. No sé cómo tener esta discusión
as you say, sin bringing up the dirt. hablar de los problemas. Either accept what the manager says O vamos a aceptar lo que dice la gerente and say o tachamos lo que ella o rechazamos lo que ella dice. continuing No me siento bien continuando en esta discusión possibly que posiblemente providers vaya a malograr tarnish the organization. las organizaciones. I respect that. I think that makes sense. Eso tiene sentido. Respeto su opinión, See if there is an organization that we pero quiero ver si hay alguna organización que queremos apoyar. The way we address this. So I think that's fair, and I appreciate you raising that. Quiero que tengamos cuidado en la manera en que hablamos de esto. I hear what you're saying. Oigo lo que me está diciendo, pero si no están produciendo un buen resultado y si nuestra responsabilidad es asegurar que el dinero sea utilizado sobre lo que verdaderamente están logrando, entonces la recomendación de la gerente Penalizing the community with tax increase. yo no quiero ponerle a la comunidad And that's who we serve. un aumento de impuestos. Negatively, I'm just saying what I No lo digo en sentido negativo. providing Estamos hablando in a crisis de period tener fondos para un crisis administration in Washington debido a la crisis que vamos a tener debido a la administración en Washington. spend these funds. Pero tenemos que tener cuidado en la manera en que gastamos estos We fondos. want you to increase your taxes. No quiero tener que decirle a mi público, vamos a aumentar sus impuestos si no hemos tenido resultados. Real problem with us saying what we're going to do and then we back out of what our charge is. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y esa es hacer ver que se cumpla con la misión de gastar bien el dinero y proporcionar los servicios necesarios. Le voy a dar a la palabra a la señor Griffin y la señora Rodriguez McDowell. Yeah, I just want to reiterate. Quiero I went to Amazon, repetir gave each one of you guys que fui a Amazon based accountability, y le di a cada uno un libro human services, and que se llama Results Oriented Accountability y que habla de servicios sociales, y espero que el año entrante, about trying to do this in public, but I have no idea how to do it. no sé cómo hacerlo si no es en público. Next budget cycle earlier on, so that Espero que hablemos de esto el año entrante en un ciclo anterior al presupuesto. Ken Joyner said we've shifted the burden from commercial to residents. Hemos cambiado la responsabilidad de comercial a residentes. We gotta be more focused in terms of results. Y tenemos que enfocarnos más en los resultados. I wish we could finish by 12 noon. Quisiera terminar a las 12 del día, quizás a las 2. So, being the new tadpole, and I Porque yo soy la comisionada nueva. because I've experienced Yo personalmente he experimentado las necesidades que estos servicios cumplen, who sit up high and make y yo no quiero ser una de esas personas que
toma decisiones sobre las vidas de las personas. Yo sé que estamos en una situación en que hay que recortar fondos. Y también estoy de acuerdo con el señor Griffin cuando dice necesitamos los datos. Estamos tomando decisiones sobre las vidas de las personas y lo que yo creo es que en el próximo ciclo del presupuesto lo hagamos de manera de que ha recomendado el comisionado Jarrell. Un comentario más y luego si hay mociones. Comisionado Dunlap. Yo iba a decir que estoy de acuerdo con el comisionado Griffin, pero si quieren saber el análisis, tenemos toda esa información en un documento que nos explicó por qué los están cortando. Y si lo leyó, puede haberlo aceptado o puede haber hecho preguntas. No es que no nos dieron la información, es que estamos volviendo a hablar de esa información en público. Comisionado Rodríguez McDowell. Sí, quiero hacer la moción for Crisis Assistance Ministry getting $792,500 to restore or to keep the que se le dé a Crisis Assistance Ministry los $792,000, lo cual da consejos y fondos. No tenemos otra cosa que toma lugar, el lugar único de ese grupo. Hay una moción. Comisionado Altman. Thank you, Madam Manager, and Mr. Trotman, if you can fact check me. My understanding is Por lo que yo entiendo es que Crisis Assistance Ministry, que es un contribuyente muy importante a la red de seguridad, tiene financiación de $2.2 millones por el condado. Así es, sí. Y entonces el recorte se trata de un programa de alfabetización financiera que me parece algo bien importante, pero por lo que entiendo, estamos dando esos servicios por medio de los Community Resource Centers. Lo estamos proporcionando esos servicios por menos dinero. ¿Así es? Sí, nuestras trabajadores sociales trabajan con el público y el programa también de viviendas les dan apoyo de conocimiento de finanzas. Sí trabajamos con individuos para asegurar que puedan continuar en su vivienda y puedan continuar con su trabajo. Y que el 50% de los $792,000 es para costos administrativos a Crisis. Sí, el 48% de los $792,000 es para costos operativos. Por eso es 48%, es porque son consejos y consejeros. Es gente que está proporcionando consejos. Quiero que estemos claros en eso. Comisionado Leake, Dunlap y Townsend Ingram. Thank you. As it relates to crisis assistance,
Was that farmed out? En cuanto a crisis assistance, That county was not financing it, and we brought it in-house? hubo otra situación. What we brought back. Is that right, Anthony? Yes, we brought back one program. Nosotros traímos un programa. Antes ellos manejaban 3 programas, pero nosotros damos ese servicio con SNAP, beneficios de SNAP también. Thank you. So was that taken into consideration when you Y eso se tomó en cuenta cuando tomaron su decisión. Sí, ya damos esos servicios por medio del condado con programas ya existentes. Comisionado John Lamp. Yo quería ver si era parte de su moción o otra moción. Esta moción da 100% de los fondos, pero usted, su recomendación de usted es de 50%. Comisionado Townsend Ingram. El punto que hice anteriormente, tuvimos una reunión con el gerente Troutman ayer. El 48% es administrativo, pero también dan ayuda de renta por 3 meses. Y si quitamos esa parte, entonces tenemos que ponerlo en otro sitio. No quiero que cortemos algo que es parte de nuestras prioridades. Yo estoy de acuerdo con el 50%, pero que sepan que no van a tener esa ayuda de rentas. Vamos a oír una vez más lo de Rodríguez McDowell. Quiero decir que en este condado las tasas de desalojo están subiendo y este grupo ha tenido una tasa de éxito en que 215 personas pudieron tener vivienda, evitó que fueran desalojados. Parte de esto es los consejos sobre alfabetización de finanzas. No tenemos datos y por eso no quiero recortar ese dinero cuando las tasas de desalojo están tan altas. Señor Troutman. No es que no tenemos datos, es que no tengo los datos para proporcionarle hoy, porque hay varios programas. Quiero agregar que la Junta dio $2 millones en la organización A Home for All. Eso fue $2 millones adicionales para ayuda con rentas, que ayuda el mismo grupo de personas, pero no tiene el componente de alfabetización. Pero quiero que esté claro que hay suficiente dinero en los 5.6 millones de ayuda para viviendas. Hay bastantes programas para que la gente consiga el apoyo que necesitan. Señor Altman, quiero tratar a nuestros socios con dignidad y respeto. Señora gerente, quiero saber cuándo recibieron notificación antes de esta fecha de hoy.
notificamos a las organizaciones antes de presentar el presupuesto, creo que fue abril. Okay. All right, all those in favor of the motion, Todos en favor de la moción, digan yo. say your motion again, Commissioner Rodriguez. Comisionada McDowell, mi moción es de financiar completamente a Crisis Assistance Financial empowerment, thank you, at $792,500 Through fund balance. through fund balance. a través del fondo de balance. There's the motion. All those in favor of the motion. Todos en favor de la moción, levanten la mano. All opposed. Los que se oponen, Okay, that motion fails. está bien, esa moción no pasó. Make a motion. Ahora yo quiero hacer una moción. Would like to fund this program at Me gustaría 50% financiar este programa al 50% a través del fondo de financiación. Is that motion separate and apart from your group of It is motions? separate and apart. Yep. ¿Eso es algo por separado? Sí. All those in favor of the motion. ¿Todos en favor de la moción? Oh, unreadiness, excuse me. Un momento. Comisionada Leak habló acerca del Centro de Nutrición para las Personas Mayores de Edad. Y estoy pensando acerca de esto, igual que todos nosotros lo estamos haciendo. Este dinero, por ejemplo, podría ser crítico para llenar ese hueco, así como oigo de otras personas. Hay bastantes agencias que están en situación crítica. Así es de que si yo voto no es porque no apoyo eso, sino que yo confío en la decisión de la gerente de cuál es la mejor manera de asignar estos dólares valiosos. Bueno, ya hicimos un debate, ahora necesitamos votar. Bueno, nada más necesito una clarificación. Bueno, un momento, por favor. En términos de nutrición, de servicios de nutrición, la diferencia es que hay otros ingresos, otras ganancias. Gracias. Ahora pasamos con la comisionada Townsend. Nada más quiero clarificar. Yo pensé que la segunda moción que íbamos a votar era para que todas fueran al 50%. Gracias por la clarificación. Yo no puedo hacer esa moción porque yo quiero tomar la agencia de Crisis por separado. Por eso estaba tratando de tomar eso por separado. Gracias, comisionada Leak. Nada más para aclarar, es una moción El programa se llama 50%, which would be $396,250. I'm coming to give me 1 second. So that's the motion. Esa es la moción. Commissioner Griffin. Ahora, comisionada Griffin. Nada más para claridad. Yes, thank you. Esto va a ser hasta diciembre. Sí, se vencerá en diciembre, el 31 de diciembre. Let me just speak. I was around when crisis started, so. Yo estaba alrededor de cuando comenzó la organización de crisis, de crisis. Financial mobility counseling, but just dollars that go directly for eviction assistance. Is that different from your original motion? Yes. ¿Qué es lo que usted dijo? Este es un programa en específico.
My support. Mi apoyo será. The program originally started. El programa empezó cuando el condado estaba entregando dinero y hace varios años le dieron ese rol a Crisis Assistance. And that's, I could support a reduced amount. Y yo puedo apoyar que se reduzca una cantidad para ayuda a las crisis. If we cut it in half, Si nosotros lo cortamos a la mitad, entonces claramente la ayuda para las rentas también se afectará. being cut off, these funds will be available to help those folks. In terms of another counseling program, Con respecto a este programa de consejería, we got 40 different financial counseling programs. tenemos 40 programas diferentes de consejería. No. You can. So we've got a substitute motion. It's going to require a second. Bueno, se va a necesitar que la moción se secunde. Si yo, Is for all of your resources to go towards direct. Half that the 396 go to cash assistance. That's your motion. 396 va hacia ayuda de crisis. I'll second that. That would be something I could go for. Eso es algo que yo puedo secundar. Eso va hasta el 31 de diciembre. ¿Nos puede Move that decir nuevamente cuál es la moción? authorize $396,000 to Crisis Assistance Ministry. Yo autorizo $396,000 que se autorice y que termine el 31 de diciembre. Rental assistance. Y esto que sea para ayuda de rentas y de servicios públicos. Okay. Moved and seconded. And we have Moción y secundada. Commissioner Rodriguez-McDowell. Okay, and I understand where Según yo entiendo, but we are giving people, or they are giving people rental assistance. se están ofreciendo ayuda a la gente para la renta y también para que no vuelvan a estar en esa posición nuevamente. Así es de que yo no doy apoyo a esa moción. Y cuando usted dice que se vence en diciembre, quiere decir que todo el dinero debe de ser gastado en diciembre. 6 months, it goes about December 31. Creo que todo This is a spent. debe estar gastado. Easy to spend that Todo se debe de gastar al 31 de diciembre. on here with the level of potential evictions going on here in Mecklenburg County. So I don't think there'll be any problem. Así es de que yo no creo que vaya a ser ningún problema el gastar $396,000. All right. Commissioner Rodriguez-McDowell. Ahora, comisionada Rodríguez McDowell, I really wanted to understand Commissioner Griffin's quiero entender al comisionado Griffin. Él generalmente está de acuerdo en ayudar a la gente, no nada más entregando dinero. doesn't prevent folks from being in the same situation again. And I just really wanted to understand because Y this seems different. quiero entender porque esto suena diferente a otras veces. You know, people retaining housing for over 12 months. So Porque es difícil que la gente retenga sus casas por más de 12 meses. because it just doesn't seem consistent. Y esto no suena consistente. Bueno, no tengo datos enfrente de mí. Percent of these folk. I don't have that data in front. Okay. No tengo esos datos enfrente de mí. No, un momento. En términos de Success came from del éxito, de dónde viene el éxito, from county funding or just a collaboration of other funding. no sé si viene el progreso viene del condado o de colaboración de otros fondos. Yo les puedo dar 100%. People who've gone to Legal Aid Society. Les puedo dar Subset of those is 100%. They prevented the evictions during the first court case. Yo les puedo decir que ayuda legal ayuda a prevenir a que desalojen a la gente. Your perspective and your Y yo respeto su perspectiva y sus comentarios thing in terms of helping people, en términos de ayudar a la gente, assistance, pero yo pienso que help people when they come. Crisis Assistance realmente ayuda a las gentes.
cuando acuden a ellos. Así es de que no vamos a hacer un debate de eso ahorita. Vamos a dar otros comentarios y luego votaremos. Y después votaremos. Así es de que tendremos que tomar una decisión. Comisionado Dunlap, cuando empezamos con esta discusión, no fue una pregunta si una persona quería apoyar o no cierto artículo. Así es de que yo nada más pido que se haga de la otra manera. Yo paso. Gracias por eso. En este momento tenemos una moción sustituta que se ha sido pedida y secundada. Así es de que quiero que los $396,000 que se proporcione para Crisis Assistance y que estos $396,000 terminen el 31 de diciembre del 2025 del fondo de balance. Sí, obviamente del fondo de balance. Todos a favor, digan yo. Los que se opongan. Ok, entonces mejor levantemos nuestras manos. Todos a favor, levanten la mano. Todos los que se oponen. Así es de que esa moción no pasa. Debido a que no pasó, ahora vamos a la moción original. $396,250 to fund crisis assistance ministry through fund balance, half of what was cut. $396,000 para la agencia de crisis, de ayuda a las crisis. Todos los que estén de acuerdo a la moción original, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Y los que se oponen. Ok, esa moción pasa. Señor presidente, ¿se quiere hacer una clarificación antes de que usted continúe? Le quiero dar la oportunidad. Con la recomendación del balance del 2%, del 30.2%. Sí, perfecto. ¿Hay alguna otra moción que alguien quiera hacer con respecto a la asignación del fondo de balance? Tienen Community College, Prospera. Creo que la gerente habló con Rain. Tenemos Discovery Place y en Historical Rural Hill. Tengo que hacer una pregunta. Si tenemos un voto que diga que sí para aumento de tasa de impuestos sobre la propiedad, no sé si hay una pregunta sobre aumentar el balance sobre homes. Si dice balance de fondos para las personas que están en 80% de AMI. Hemos estado usando balance de fondos. Lo que les hemos mostrado en cuanto a balance de fondos va a seguir adelante. 4.2 millones. Eso es para financiamiento de homes.
Sé que está en bajo utilización ahora, pero si se usan los fondos este año fiscal, podemos apropiar más. Sí, en cualquier momento se puede usar balance de fondos. Commissioner Dunlap. Okay, well, my fault. Comisionado Dunlap. We should have asked the question that we just got the response to earlier. So now we know that there's an additional. Ahora sabemos que hay 4.2 millones de dólares más en Homes Fund Balance. And it's something that I support. So what she's talking about is the fact that this. Ella está hablando del 0.97 aumento. Tiene más impacto significante sobre las personas que ya tienen problemas en cuanto a los impuestos. Sí, entiendo, Yvette. Está preguntando hasta cuál grado podemos aumentar el límite base para ver cómo van a impactar los impuestos a esa gente. Cuando nosotros calculamos el balance de fondos al fin del año fiscal, no hay un 4.2 millones adicional. Quiero preguntarle a DCR o a Anthony. No sé de algún cambio. I'm sorry, George. Give me 1 second. Yvette, I think what you're trying to figure out if we can change the allocation. Usted está tratando de ver si podemos cambiar lo alocado, lo asignado, digo. Podemos dar una recomendación o podemos tomar un voto. That was the initial question. You don't need to make that because they're going to do the program design and they'll come back and report to you what they're going to be proposing. So no, not today. Gotcha. No es algo que se hace hoy. Add something? No, I just wanted to clarify what Quiero aclarar lo que Gina acaba de decir. Cuando pudimos aumentar el año pasado, habíamos evaluado que era 25% de asignación, pero subió a 35% el año pasado. Sí impacta el número de personas que podemos servir. Podemos hacer un análisis y basándonos sobre años pasados para ver cuántas personas pueden quedar aprobadas. Y 2 puntos más sobre el programa Homes Program. La ciudad no está participando, pero Davidson sí está participando y Matthews también ha mostrado interés en comenzar su propio programa. Están evaluando datos a Matthews. El año pasado, si me acuerdo bien, servimos más de 5,000 familias. Anticipamos que sea algo más de esa cifra. Era 500,400 y pico, y cada año aumentamos el número. Commissioner Meyer. Just a point of clarification, are we on this list or have we jumped to? ¿Estamos en esta lista o ya nos saltamos a la otra? Ella tuvo una pregunta sobre el Homes Program que no tiene nada que ver con esta lista. Sí teníamos una pregunta, Dina. ¿Por qué la ciudad de Charlotte decidió no participar? Entiendo que estaban usando dólares de ARPA, dólares federales de ARPA. All right. To Commissioner Meyer's point, let's get back to the list. Vamos a regresar a la lista. But thank you, Commissioner Townsend Ingram. Gracias, señora Townsend Ingram. Es importante para que la comunidad entienda
how que folks estamos mirando be the least impacted with respect to our most vulnerable being cómo podemos dar más ayuda decisions that we a las personas más vulnerables. So you all have gone down the rest of the list. Han mirado el resto de la lista. One area that I'd like to advocate for Un is área que Community yo Culinary quiero School of Charlotte. abocar es Community Culinary School de Charlotte, Full transparency, la escuela again, and certainly respect where she and staff are coming from. Respeto lo que ha dicho la gerente, pero es un programa I just want to advocate for que them quiero abogar por ellos para que continúen a recibir un nivel de fondos providing a level of support for them through December 31st. hasta diciembre 31. Can you give us an amount, Commissioner? ¿Nos puede dar una cantidad? The full 140, or do you want to No, do 70? 70. 70. Thank you, Commissioner. All right. So, with respect to the motion for Con respecto a la moción para Community Culinary School, Community Culinary School de Charlotte, 70,000, que es la media parte de lo que habían recibido anteriormente. hearing none, all those in favor, let's see by show of hands. Todos en favor, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. All opposed? Todos opuestos. 1, 2, 3, 4. All right. Motion carries. La moción, Anything else on this list that somebody wants to address, Commissioner? La Rodriguez, moción Dowd, está and Commissioner bien. Meyer? Thank you, Mr. Chairman. Charlotte Center for Legal Advocacy. el Charlotte Center for Legal Advocacy. Quiero hacer una moción de apoyarlos en 258,000. El Centro de Charlotte para Abogacía Legal, 258,000. Ese es el que habíamos hablado de la rebaja de las cortes, que cambiaron las posiciones. No, esa falló. Okay, Commissioner Altman. Comisionada Altman. Once again, Otra vez. loving an organization and deeply believing in their mission. Porque But amo esa organización y quiero que tengan éxito, pero quiero saber por qué la gerente hizo esta recomendación. El desempeño del programa se ha rebajado desde el año 23. Sirvieron a 250 personas, 254. Y cumplieron con uno de 11 puntos. And what is the program in question? Because they do a lot of different kinds of services. Do you have the details? Yes, I do. So we're on Charlotte Center Legal Advocacy. That's correct. Charlotte Center for Legal Advocacy. Three different programs. Hay tres diferentes programas, dos de ellos que están propuestos para rebaja. Ayuda legal para servicios de veteranos y violencia intrafamiliar. Y para los servicios de veteranos sirvieron a 286 de 300 y pico. Domestic violence support, veteran support. Let's not confuse the importance of these groups that we need to support. Estos grupos son muy importantes con la abogacía que sirven al público. Pero si el programa no está cumpliendo con los logros de desempeño, quiero que los miembros de la comunidad, para que regresen en el futuro, cuando hay un programa más eficiente. Comisionado Dunlap. No se trata del dinero. El dinero es insignificante, pero es el punto de ser consistentes. Yo levanté la mano y dije que iba a aceptar lo que la gerente proponía, y hicieron lo que nosotros le pedimos.
given consideration to Yo he dado consideración a algunos cambios, pero entonces vamos a estar seleccionando quién gana y quién pierde. That being said, for those of you who support this program, Para los que apoyan este programa, que sepan que cambiaron el liderazgo de esa compañía y eso fue uno de los temas en discusión que afectó el desempeño. Todos en favor de la moción de señora Rodríguez McDowell, levanten la mano. Que lo vuelva a decir. Or you can do it, Commissioner Rodriguez McDowell. Okay. I wanted to. Quiero. My motion is to support Mi misión es apoyar Charlotte Center for Legal Advocacy en los fondos que habían sido cortados para ayuda a veteranos y ayuda de violencia intrafamiliar. I don't love that part, but I'm fine with it. You don't have to do The that. motion is clear. Is it for the 6 month ending in December? Or is it Es para 6 meses For the full year. o para el año entero. Para el año entero. If this motion fails, I would Si alguien quiere poner una sustituta, si esta falla, Motion's on the floor. All those in favor, let's see. todos en favor, levanten la mano. All opposed, let's see. Todos opuestos. All right, that motion fails. Esa moción falla. The chair will recognize Commissioner Meyer. Comisionado Meyer. I would like to make a motion to Quiero hacer una moción para apoyar a Prospera, North Carolina. Es una organización que ayuda a la comunidad hispana y a los empresarios y es hora que apoyemos a esa comunidad en nuestro condado. Which one is that? This is Prospera. North Carolina. Prospera, North Carolina. Okay. Can you tell us if you're going through to December 31st? Es para hasta diciembre 31. Esa parte no me gusta, pero sí. from fund balance. De balance de fondos. Again, really appreciate the work of Prospera and recognize. Agradezco el trabajo que ha hecho Prospera, pero la pregunta es su eficiencia. Señora gerente nos dice por qué recomendó que no, porque no cumplió el desempeño de los propósitos indicados. Thank you, Mr. Chairman. I do have some background information on this, that the goals that were, Los puntos indicados en el contrato sí cumplieron con esos, pero hubo un malentendimiento de cuáles propósitos estamos hablando. En el contrato se puede ver que sí cumplieron con los propósitos. they have actually surpassed what the goals of the contract were. Okay. Commissioner Townsend Ingram. Another clarifying question. What is the Comisionado distinction Townsend. with the 6 month? I'm still stuck on that. No entiendo la distinción entre los 6 meses o el 31 de diciembre. We're trying to end it at the end of the calendar year. Para terminarlo al fin del año calendario, quiero aclarar que estamos hablando de financiación única y que no estamos usando, que no estamos hablando de la misma cosa en el próximo presupuesto. Esto les da oportunidad a las personas para llenar la brecha. Todos están claros que sea diciembre 31. By December 31st, then we take it back? Or does- Quiere decir que si no se ha, The money should be used by December 31st. tiene que haber sido usado el dinero para la fecha del 31 de diciembre. I was just going to say, I believe that these contracts are reimbursement based. Yo creo que los contratos incluyen reembolso. Money and then get reimbursed. Tienen que gastar el dinero y luego se les reembolsa. Understood. You know what, that was going to be my second question. Esa iba a Dealing ser with mi private grants segunda versus city grant. pregunta. And I will point out,
quiero señalar, but I don't believe with no creo school that the motion que la escuela December 31st. I'm sorry. de cocina, ahí decía 31 de diciembre. It did? Okay. Sí lo incluyó. I would rather leave it. I made a motion, Doc. Yes, ma'am, but there was specifics around it. You want to advise us, Mr. Attorney? No, it did. We're okay. All right, thank you. Está bien, gracias. All right. So we do have a motion on the floor with respect Bueno, to tenemos Prospera. una moción con respecto a Prospera. Of the motion. Todos a favor de la moción, levanten la mano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Those opposed, just for the Todos record, los que se that oponen, motion fails. entonces esa moción All no right. pasa. Any other items, ¿Algún otro that artículo folks want to look at with que la respect que la to gente fund quiera balance? ver con respecto a la asignación del fondo de balance? No. It's up to you. I'd like to make a motion Me gustaría hacer una moción from fund balance to give del fondo de balance de Group $160,000 Above, to Child Center, and I totally heard what our y, manager said. y yo escuché lo que dijo nuestra gerente y respecto a lo que ella dijo, As we are also going through some cuts from the federal government. mientras nosotros también estamos viendo los recortes de So our federales, they are also being affected. And ellos también han sido afectados coming. y no saben qué es lo que va a seguir pasando. It's taking care of our most vulnerable citizens. Ellos están cuidando a nuestras gentes más vulnerables del condado. To the future. But that's something for another day. This is coming from fund balance, so it's Del fondo de balance, es un gasto único. You make them whatever motion that you would rather. So you're not putting a 6-month. I'm not. Okay, that's fine. Is there any unready? Está bien, comisionada Powell. In other parts of the, En otras partes del presupuesto extension of ARPA funding, había una extensión Hearts for the Invisible doing such great work, and for Roof Above doing y para Roof Above que han hecho un trabajo magnífico. funding was going to end, still puts a burden on them. Esto todavía les pone una carga en ellos $1,000. de $165,000. I completely understand what Commissioner Myers is saying. I just Entiendo completamente lo que la comisionada Myers dijo, pero me gustaría escuchar un poco más de usted, gerente Dina. Balance to get them through the end of the year. One was Hearts for the Invisible, and the other was Caring for Nurse Family Partnership. And there are two reasons for that. One, Caring actually has a sustainability plan. They're going to start to accept Medicaid. So they are taking steps to be able to make themselves more financially independent, which is what we asked them to do. Hearts for the Invisible Hearts for the Invisible tiene un desempeño muy fuerte, pero también son compañías muy pequeñas. long-term sustainability plan is something they're working on. They're not there yet. Están trabajando en eso. We fund Roof Above, $4 million a year. nosotros fundamos Significant funding. un financiamiento bastante significativo que le damos To keep al año. very different situations all Son situaciones bastante diferentes represented something to you y that's not accurate. representan algo que a lo mejor no era lo actual, pero esa es la razón por la cual no recomendamos el financiamiento para Roof Above. Bueno, en el futuro, again, nothing from nuevamente, coming to us in the future saying that we need this 160. nada les impide que vengan en el futuro y nos pidan más dinero. Claro, pueden pedírnoslos en cualquier momento. ¿Alguna otra pregunta o comentarios? Todos en favor de la moción de la comisionada Mayer, levanten la mano. Todos los que se oponen, levanten la mano. Ok, esa moción no pasa. Any additional motions to be made? ¿Alguna moción adicional que quieran hacer? Comisionada Rodríguez McDowell. Sí, gracias. Yo quiero hacer una moción. 36,277.50 Okay. coming from fund balance. Is there on readiness?
Hearing none. All those in favor of the motion proposed by Todos a favor de la moción de la comisionada Rodríguez McDowell, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Los que se oponen, that motion passes. entonces esa moción pasa. Any other motions? ¿Alguna otra moción? Read Charlotte. Reed Charlotte. Usted está haciendo una moción para To follow the manager's recommendation. seguir la recomendación de la gerente. To cut, La gerente está recomendando hacer un recorte. so we don't need to take. So you just you wanted to accept the manager's recommendation. Yes. So Entonces, ¿usted lo único que necesita es aceptar la recomendación de la gerente? Sí. Bueno, entonces no necesitamos hacer un vote, Commissioner Dunlap. una votación para esta moción. We adopt a resolution as been amended, and we ask staff to prepare a budget resolution to be adopted by the board. Esto es con respecto a la resolución del presupuesto. What was his motion again? I didn't hear ¿Cuál it. fue su moción nuevamente? Commissioner Dunlap. Sí, comisionado Dunlap. No me puedo acordar. To adopt, essentially it's to adopt the budget. Adoptar el presupuesto The budget has been amended today. como se ha presentado al día de hoy Prepare the budget resolution. y preparar la resolución del presupuesto. Say Commissioner Clerk. Denos un segundo, por favor. Can we get clarification on rain if it's December 31st, 2025, or? ¿Nos puede dar clarificación si esto es hasta el 31 de diciembre del 2025? December thing. Mi moción no incluye esa fecha de diciembre 31. All right. So Commissioner Dunlap has offered a motion. Comisionado Dunlap está ofreciendo una moción The motion was to adopt the budget. de adaptar el presupuesto. And Question. okay, Com- hold on one second, Commissioner Griffin. Un momento, comisionado Griffin. Late is in all of the presentation, not just this. We said, Es como está en la presentación. you know, Legal Aid of North Carolina. Liga de Aid de Carolina del Norte. Will be when you meet on the 3rd. Oh, okay, cool. All right. Thank you. Ok, bien. Okay. What, my question is, does this Mi pregunta es, we've already done? That motion? ¿esta moción ya la hicimos? It takes into consideration all of the adjustments that we made. Esta toma en consideración todos los ajustes que hemos Okay, hecho. and then let me go to Commissioner Powell, then Commissioner Dunlap. Comisionada Powell, Tell us where we are now. ¿nos pueden decir en dónde estamos Absolutely. ahorita? And while Sí. he's doing that, let me go to Commissioner Dunlap, and then we'll come back to that. Pasemos con el comisionado Dunlap y después regresaremos con su pregunta. Nada más quiero decirles que esta moción incluye el presupuesto total, Fees and adjustment from part tarifas de all ajustes, of that is a part of this. todo eso es parte de la adopción. David, David, Yeah, so with the 502,000 that you used, that puts us at Sí. 31.97. sí, con los 502,000 nos pone en el 31.97. Raise got my attention. I certainly support it at this point, but not the tax increase, so that'll come. You just vote no. this is included. I just vote no. That was included, that will be included. Eso será incluido. How do I gotta do something other than that. The tax increase I don't support. No apoyo que haya aumento de impuestos. You have to vote no. So people that Entonces tiene que votar no. La gente que no está de acuerdo en que haya un aumento de impuestos necesita votar que no. So we've got a motion. Está bien, tenemos una Any moción. other- Is there unreadiness? Commissioner Powell. Comisionada Powell, So I think it's really important yo to pienso que talk es about, importante hablar de, vote on this, antes de votar en esto, how difficult it is. de lo difícil que es. Dina talked about it when she Y hasta Dina habló de esto cuando hizo la recomendación del presupuesto. Nadie viene a este trabajo queriendo tener un aumento de impuestos. Commissioner Griffin doesn't want a tax increase. I don't Así either. es de I que don't si el want comisionado Griffin no quiere un aumento de impuestos, yo tampoco lo quiero hacer, pero hay necesidad, you know, the need is there. pero la necesidad está ahí. I just think it's important to say that. Like, Yo pienso que es importante decir eso porque si se ha demostrado la necesidad, I mean, but the needs are real and the las burden that necesidades son reales y la responsabilidad que el Estado pone en nosotros son grandiosos.
Así es de que yo estaba esperando que Adrian tuviera esa diapositiva el día de hoy. Eso está incluido en su paquete, en la página, porque los mandamos al principio de la semana. Bueno, nos gustaría tener la diapositiva ahí para que todo el mundo la viera. Está en la página 5. En la página 5 tenemos enlistado todo, todas las responsabilidades del condado. Así es de que, colegas, déjenme decirles eso. Decirles esto para que todo esté claro. Entiendo qué tan difícil es esta situación para muchos de nosotros, pero necesitamos tomar votos. Mi intención es que todos proporcionen ciertos comentarios antes de votar. Así es de que ciertamente queremos asegurarnos que todos tengan esa oportunidad de dar comentarios. Al haber dicho eso, comisionada Powell y después la doctora Johnson y después con el comisionado Dunlap. Yo pienso que es importante de que estamos financiando casi $480 millones y cada año y está dividido en esta diapositiva y quisiera que se la pudiéramos entregar a todo mundo para que viera, porque cuando la gente dice que el condado de Mecklenburg no es responsable cuando aumenta impuestos, pero quiero que todo el mundo vea esta diapositiva. Gracias. Esos son todos mis comentarios. Yo pienso que es una distinción bastante importante y abarcaremos esa. Ahora pasaré con la doctora Johnson. Buenos días. Gracias por tomar mi pregunta. Es una para el señor Tyrone que nos dé que aclare. No están adoptando el presupuesto ahora. Está pidiendo que la Junta arregle una orden de presupuesto. Es dirigir al Consejo que preparen un presupuesto. That's exactly where I was going. So get it straight that we don't officially adopt our budget until Tuesday. No adoptamos oficialmente el presupuesto sino el martes y eso nos da tiempo de hacer comentarios. If as a part of our budget adoption, the document that Elaine referred to. Y el documento al cual se refiere Elaine, ese documento es presentado al público en esa fecha. Yeah, just wanted to respond in terms of my comments about a tax increase. This is my third budget, and esta es la tercera y es la tercera vez que he pedido SMART Goals. Lo pedí la primera vez que estuve en esta junta. Había 5 puntos. Lo que estoy pidiendo es que haya resultados específicos. Educación es sumamente importante. Y nuestro presupuesto indica que estén los estudiantes listos para carrera o para universidad. Me preocupa que la Junta no ha indicado un SMART Goal.
we don't have a goal, and I've been no trying to tenemos at least a goal un for each one of those priorities so propósito. that we can feel better about it. Necesitamos un propósito, un SMART goal para cada una de las prioridades del presupuesto. You could say winners and losers is we really need more information Necesitamos más información sobre el impacto, so that we can make a reasonable a ver si podemos tomar una decisión razonable sobre las implicaciones y sugerencias. And I didn't say a lot about the education budget and some of the other Yo no specific dije things. I had real mucho problems. sobre el presupuesto But de when you look educación, at, pero cuando se what came mira on board, we had the reval, and notwithstanding we lowered the tax rate, people's property values and taxes went up. If we do all the things that we've said, si hacemos todas las cosas que hemos since dicho last year, desde el año our pasado, capital, tax will go up for things that el impuesto de capital va a subir. Los 2.5 billones de los bonos escolares van a subir. Y también hay un impuesto sobre tránsito. being able to say with a straight face Y yo quería poder decir this agency que esto es lo que habíamos dicho que iba a resultar, y este es el resultado para que el público whatever burden we're picking up from the state feel comfortable para that que el the público return se siente más cómodo. return on our investment, tax investment, is something that all of us could embrace, or most of the folk can embrace. Reval is coming up in 27. La reevaluación viene el 27 y el 28. El costo de hacer negocios va a aumentar. I wish we could, come up with SMART goals, Yo at least in some quisiera of those poder areas, so that we can go to the tener public lo que and llamamos really present SMART a goals solid case for why we need to pay whatever we're paying from the state until we can get the state of North Carolina. para explicar por qué tenemos que pagar los fondos que el Estado de Carolina del Norte debe pagar. Really onerous for folk. Los impuestos es algo bien difícil para la gente. Hay la gente mayor que no saben cómo arreglarse, cómo navegar para cómo solicitar los programas que le puedan rebajar los impuestos sobre la propiedad. The opportunity presents itself for us to figure out how to increase the opportunity in the homes program for folk. Y yo quiero poder aumentar el programa Homes Program para poder ayudar a más gente. In terms of results-based accountability, and I don't cast any dispersions on any of the members on this board. That's just how I feel. No estoy criticando a ninguno de los miembros de esta junta. Respeto a todos, Vilma and Yvette, but that is something that really concerns pero es algo que me preocupa, population of poor people is growing que la población de gente pobre está creciendo by taxing our way out of this problem. y no vamos a poder arreglar este programa por medio de impuestos. Their existence, but also be able to compete Para poder tener ser competitivos mientras esté creciendo más el condado. But we just can't tax our way out of this problem. Thank you. Commissioner Rodriguez McDowell. Thank you, Mr. Chairman. Comisionada I just wanted to Rodríguez piggyback McDowell. on Commissioner Powell's request for the slide when we do. Cuando pidieron esa diapositiva de los $400,000 o 400,000, I did the math and it came out to like 16 cents of cuando yo hice el cálculo era como 16 centavos de nuestro 49.27. But I'm not that great at math, but I got 16 cents. El resultado que yo vi era 16 centavos. Eso es algo que podemos quitar si no fuera por la brecha que nos deja el Estado. Where we fall in the state
as far as 100 counties, what number are we in property tax? En los 100 condados, ¿dónde estamos nosotros? Lowest out of 100. Éramos el 19 más bajos. That beautiful slide that's going to have that information. If you could include that, I sure would appreciate it. Thank you, because I think what the board is driving to, and again, on, during the meeting when we adopt it, everyone's going to get time and runway to be able to speak to. Todos van a tener tiempo de hablar sobre sus But I am glad that preocupaciones, people are teeing up pero things that we want to make sure get out to the public, and I also think that this is me an alegro opportunity for que us to están work, señalando las cosas myself que deben, que se debe expresar claramente con el público. is put out front and center, and that people really understand what we're dealing with and what we have done. I mean, $498 million is nothing to sneeze at. 498 millones de dólares es una cantidad significante. Si usted piensa lo que podíamos hacer con eso, lo que podríamos hacer con eso. The other thing is, I do want to address Quiero Commissioner Griffin's hablar del punto del señor Griffin de los SMART Goals. No hemos abandonado. El director Griswold nos va a presentar algo. When we get that, Cuando recibimos eso, we can go back and forth about trying to make it perfect and this and that, but we're starting somewhere. And estamos comenzando Director, that's coming up in the next couple of weeks. en las próximas semanas. To your point, and again, you've gone through this 3 years, but it won't be 4 years without a start to SMART goals. How about that? Yo sé, señor Griffin, que ha pasado 3 años sin ver los SMART Goals, pero le prometo que no van a pasar 4 años sin ellos. Si votamos este presupuesto, estamos votando para un aumento. ¿Así es? Estamos diciendo que vamos a aumentar los impuestos. Este voto es para dirigirle al personal que adopte la resolución con las enmiendas que hemos hecho al presupuesto. La orden del presupuesto and it would have a tax rate of 49.27. Va a tener una tasa de impuestos de 49.27. No podemos tener una orden balanceada sin el aumento de impuestos. I need to make sure, are you saying if I vote for the budget, I'm voting for an increase in taxes? Si voto para el presupuesto, estoy votando para un aumento de impuestos. Pero mi gente me ha dicho que no apoyan el aumento de impuestos. Es una pregunta justa. Todos tenemos dudas y preocupaciones sobre el aumento de impuestos. El martes van a tener oportunidad adicional de hablar directamente con sus comunidades para que entiendan exactamente lo que están haciendo y por qué lo está haciendo. Tiene que decir sí o no. Tiene que ser sí o no para el presupuesto. Gracias. Comisionado Dunlap. Pienso en qué necesitamos incluir en la Junta del martes. Ya discutimos acerca de los cambios que hemos hecho aquí el día de hoy. Así es de que creo que también sería importante que reproduzcamos, que publiquemos cuál va a ser el impacto. ¿Eran 3 centavos?
$3 a month. $3 al mes. $300,000 home, and then we had a 377, I believe. It was like $31 a So year. on a median home, the median value is Así es de que en el valor promedio, The increase, of El- course, the increase in the rate is 0.96. The increase would be $36.19 a year. The el monthly incremento será .96, que serían $36 al Can you mes. add in, Adrian, what is Puede that? añadir, Adrián, With the homes grant, though, it's $1.90 or $1.80 with the con, homes grant. So with the con la homes, concesión de las casas es 1.90 o 1.80. $377,000 again. The annual taxes with the homes grant, once you net out that homes grant, would be $23.64. And Serían that would be $23 anuales. Right. Well, wait a minute. Bueno, un momento. Can you also do, revenue neutral was at 44 cents. We can only do revenue neutral during Hold the up. reevaluation. Oh, sorry. Pueden Hold up. Also, un momento. in terms of revenue neutral, Con ganancia neutra 2023. en el año 2023. Something. You did the 2.88% inflation. Usted hizo lo del incremento de la inflación del 2.8%. 44 cents. And are you able to include the ¿Puede usted incluir increase el incremento capital nada más para el condado? tax increase for capital for the county as well as Para el condado como también para la escuela, en términos de cuánto sería esa tasa en el 2028, o necesito yo hacerlo para poder decir cuál es esa tasa en cuestión de porcentajes. Bueno, yo sé que van a haber miles de recuestas. Yo pienso que todo esto es valuable. Ahorita es una moción. ¿Todos entienden lo que es esa moción o quieren que se reactive? Que se adopte. No, perdón, tengo demasiadas notas. De adoptar el presupuesto para presentarlo en la Junta del 3 de junio, como ha sido amendado. Bueno, ya hablamos de eso. Todos en favor acerca de la moción, levanten la mano. Parece que eso es la mayoría. Bueno, esta es se aprueba para que se pase al 3 de junio. Todos los que se oponen, moción unánime. Bueno, necesitan votar a favor o en contra. No, yo estoy en contra. Comisionada Leak. Ok, entonces hay 2 en contra. 7-2, señorita actuaria. Creo que se necesita entender de qué estamos votando. De mover la resolución para el voto del martes. Bueno, creo que eso es lo que estaba diciendo el abogado. Bueno, entonces dígame cómo quiere votar. ¿Quiere cambiar esto para el martes? Sí. Ok, entonces está usted cambiando su voto. Sí, estoy votando que sí. Ok, entonces los votos son unánimes. Gracias, señorita actuaria. ¿Está bien? Ok, se va a cambiar para el martes. Ahora, Adrian, ¿tiene algo más para nosotros? No. Bueno, al haber dicho eso, una moción para cerrar la sesión. Lo siento, yo tengo algo que decir.
Hoy es la última vez que vamos a ver a la gerente del condado, Dina Diorio, en esta posición como gerente del condado. Y quiero reconocerla, le quiero dar las gracias por todo su trabajo arduo. Aplausos, aplausos. Another wonderful job. Un trabajo maravilloso, y también necesitamos tomar esta oportunidad para el trabajo arduo de todo el personal, de cada uno de ustedes, y les agradecemos por todo su trabajo. Así es de que no vamos a irnos sin darles las gracias a todos, al área de producción, al de video, a todos. Gracias. Aplausos, aplausos. Y también es la hora del almuerzo. Todos a favor, digan yo. Se termina la junta.